La verdadera Iglesia de Cristo. Cristo dio su vida en la cruz para salvarnos del pecado. Fundó su iglesia para que continuara su obra de salvación. Única y exclusivamente a esta iglesia que él mismo fundó, confió su misión, su evangelio y su autoridad para predicar, bautizar y hablar en su nombre. Hoy en día muchos fundan su iglesia y predican la Biblia a su modo, haciendo discípulos y sembrando confusión y división entre el pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? A lo largo de este video te diremos por qué la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Cristo fundó una sola iglesia. Es un hecho indiscutible que Jesús fundó una sola iglesia. El pasaje de San Mateo es muy claro al respecto. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la Biblia, Cristo no autorizó a nadie para que fundara alguna otra iglesia, para que se añadiera a la suya, o estuviera en su lugar. Si a lo largo de la historia algunos lo han hecho, ha sido por su propia cuenta, desobedeciendo claramente la voluntad explícita de Cristo, que quiso una sola iglesia y nada más. Por esta razón, es mentira lo que aseguran los fundadores de las distintas sectas, cuando dicen que lo hicieron por inspiración divina. En realidad, Dios no puede inspirar algo que esté en contra de su palabra, como lo dice en Gálatas 1 del 6 al 8. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que no hagamos caso de supuestas revelaciones, inspiraciones, visiones, sueños o mandatos divinos. Lo que pasa es que siempre ha habido en el pueblo de Dios, perturbadores de la fe, que tratan de cambiar el evangelio, haciéndose merecedores de la maldición divina. Por lo tanto, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, lo que tenemos que hacer es buscar la única iglesia que Cristo fundó para vivir en ella. Cristo no dijo, vayan por todo el mundo y cada uno funde su iglesia. Cristo fundó una sola iglesia y quiere que todos nos mantengamos unidos en ella, como dice en Juan 17:21. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti. Sean también ellos uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. La iglesia que Cristo fundó durará hasta el fin del mundo. Algunos hermanos separados dicen que la iglesia que fundó Cristo cayó en apostasía, y por lo tanto se acabó. Pero, ¿qué dice la Biblia? Las sectas para apoyar esta afirmación, entre otros textos, citan Mateo 24 del 10 al 11. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. O también citan Hechos 20 del 29 al 30. Yo sé que después de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de sí. En estos pasajes la Biblia alerta al pueblo de Dios sobre la aparición de falsos profetas. Se refiere a todos los falsos cristianos que bajo apariencia de santidad, han tratado de dividir y destruir a la iglesia, que no son otros que los fundadores de las distintas sectas. San Juan se refiere a estos como anticristos. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Sin embargo, la Biblia nunca dice que estas personas acabarían con la iglesia de Cristo. Al contrario, Jesús afirma que la iglesia que él fundó no acabaría nunca. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y he aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nadie ni nada podrá destruir la iglesia que fundó Cristo, ni los malos católicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos papas, ni los falsos profetas como Martín Lutero, Elena White, José Smith o Charles Russell. Es la casa construida sobre roca que soporta todas las tempestades. La Iglesia Católica es aquella única iglesia que fundó Cristo. Ahora que ya aclaramos mediante la Biblia que Cristo fundó una sola iglesia que durará hasta el fin del mundo, debemos determinar cuál es la iglesia que Cristo fundó. Si revisamos la historia, solamente la Iglesia Católica se remonta hasta Cristo y los apóstoles, en cambio las demás iglesias son siglos más recientes, y tienen a otras personas como fundadores. Revisemos quién fue el fundador, y el año en que se fundaron, algunas de las iglesias de los hermanos separados. Luteranos. Fundador, Martín Lutero. Año, 1517. Anglicanos. Fundador, Enrique VIII de Inglaterra. Año, 1534. Calvinistas. Fundador, Juan Calvino. Año, 1536. Presbiterianos. Fundador, Juan Knox. Año, 1560. Bautistas. Fundador, John Smith. Año, 1611. Congregacionales. Fundador, Robert Brown. Año, 1648. Metodistas. Fundador, John Wesley. Año, 1739. Mormones. Fundador, Joseph Smith. Año, 1823. Adventistas. Fundador, William Miller. Año, 1845. Adventistas del Séptimo Día. Fundadora, Ellen White. Año, 1863. Testigos de Jehová. Fundador, Charles Taze Russell. Año, 1884. Pentecostales. Fundador, William Seymour. Año, 1906. Luz del Mundo. Fundador, Eusebio Joaquín González. Año, 1926. Yo prefiero confiar en Cristo, que fundó la Iglesia Católica, que en otro hombre que fundó otra iglesia. Pasarán los siglos, surgirán y desaparecerán las sectas, pero la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesús, seguirá siempre adelante entre problemas, éxitos y fracasos, hasta el día en que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas gracias por ver este video.